Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar, Esla Turkoglu y su impactante confesión sobre Halil İbrahim Ceylan. Sí, amigas, lo que parecía un capítulo cerrado en la vida de Esla Turkoglu podría estar a punto de reabrirse. Según declaraciones exclusivas de su psicólogo, la actriz confesó que desea perdonar a Halil İbrahim Ceylan, pero que el miedo la detiene. Esla está luchando con sentimientos encontrados. Quiere dejar atrás el dolor, pero teme repetir la historia, reveló el especialista en una entrevista que dejó a todos con la boca abierta. Para quienes no lo recuerdan, la ruptura entre Esla y Halil estuvo marcada por tensiones, rumores y declaraciones que llenaron portadas. Sin embargo, detrás de las cámaras, ambos compartieron momentos intensos y una química que el público adoraba. Hoy, meses después, el fantasma de esa relación parece volver a rondar. En una conversación privada, que según fuentes cercanas ocurrió la semana pasada, Esla habría dicho entre lágrimas: no es fácil olvidar lo que pasó, pero tampoco es fácil olvidar lo que vivimos. Palabras que demuestran que el corazón de la actriz sigue dividido. Halil, por su parte, fue visto recientemente en un evento benéfico donde, al ser preguntado por ella, respondió con una sonrisa tímida: siempre le desearé lo mejor, no tengo nada malo que decir. El psicólogo de Esla explicó que este tipo de dilemas son comunes cuando hay un amor profundo de por medio. Ella no quiere actuar impulsivamente. Hay un deseo genuino de perdonar, pero también una necesidad de protegerse, afirmó. Estas palabras han desatado todo tipo de teorías en redes sociales, donde los fans se preguntan si pronto veremos a la pareja nuevamente junta. Entre los seguidores, las opiniones están divididas. Algunas escriben en Instagram: dale otra oportunidad. Se nota que aún se quieren, mientras que otras advierten: el que hiere una vez, puede herir dos veces. Y es que la historia entre Esla y Halil no solo es mediática, también es emocionalmente intensa para quienes los han seguido desde el inicio. En un reciente programa de televisión, un amigo cercano a la actriz afirmó: Esla ha cambiado mucho en estos meses. Está más reflexiva y valora más su paz interior. Pero este mismo amigo también insinuó que Halil ha intentado acercarse discretamente. Él sabe que no puede presionarla, pero quiere que sepa que sigue ahí. Imaginemos por un momento la tensión emocional de Esla. Por un lado, una parte de ella anhela revivir esos días de complicidad y pasión. Por otro, el recuerdo de discusiones, heridas y decepciones pesa como una sombra. No quiero cometer el mismo error, pero tampoco quiero vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado, habría dicho en una de sus sesiones. En medio de esta encrucijada emocional, los compromisos profesionales de Esla añaden otra capa de complejidad. La actriz se encuentra inmersa en el rodaje de su nueva serie, un proyecto que, según personas de la producción, le exige largas jornadas y un esfuerzo emocional considerable. Ella está concentrada en su trabajo, pero se nota que hay momentos en los que su mente viaja lejos, como si estuviera reviviendo algo, comentó un miembro del equipo que pidió mantener el anonimato. Los fans más atentos han detectado en sus publicaciones recientes en redes sociales mensajes que, para muchos, son indirectas. Frases como "el tiempo pone todo en su lugar" o "a veces, sanar duele más que la herida" han generado un sinfín de interpretaciones. Algunos aseguran que se trata de reflexiones generales, pero otros no dudan en relacionarlas con su situación con Halil.
Por el lado de él, Halil Ibrahim Ceylan continúa con su agenda de eventos y entrevistas. Aunque evita hablar directamente del pasado, sus gestos y silencios parecen decir más que sus palabras. En una entrevista radial, cuando le preguntaron si aún creía en las segundas oportunidades, se limitó a responder: cuando hay amor verdadero, siempre hay una puerta entreabierta. Esa frase se viralizó en cuestión de horas, alimentando aún más las especulaciones. Detrás de todo este revuelo mediático, las personas cercanas a ambos insisten en que no hay un contacto constante, pero sí pequeños gestos que podrían interpretarse como intentos de acercamiento. Una fuente aseguró haberlos visto en el mismo café, aunque en mesas separadas, lo que dio pie a teorías sobre un encuentro casual cuidadosamente planeado. En las redes, la historia se ha convertido en una especie de novela en tiempo real. Cuentas de fans analizan cada detalle, desde el color de la ropa que usan en eventos hasta las canciones que comparten en sus historias. Un comentario recurrente es que, aunque ambos intenten mostrar que siguen adelante, sus miradas y actitudes los delatan. La presión mediática también juega un papel importante. Algunos expertos en comunicación advierten que vivir un proceso tan personal bajo la lupa pública puede influir en las decisiones. Cuando sabes que millones de personas esperan un final feliz, existe el riesgo de tomar decisiones para complacer, más que por convicción propia, señala una analista de cultura pop turca. Sin embargo, parece decidida a no dejarse arrastrar por las expectativas. En una entrevista reciente, en la que evitó mencionar a Halil, habló de la importancia de establecer límites y cuidar de uno mismo. A veces, amarte a ti mismo significa no volver atrás, aunque el corazón quiera, dijo con una serenidad que contrastaba con el torbellino de rumores a su alrededor. No obstante, hay quienes aseguran que esta aparente calma es solo la superficie. Ella es muy buena ocultando lo que siente, pero los que la conocemos bien sabemos que todavía hay un vínculo emocional muy fuerte, dijo otra persona de su entorno. Conforme pasan las semanas, los medios siguen atentos a cualquier señal. Incluso los más escépticos admiten que la historia tiene todos los elementos para un giro inesperado: amor, orgullo, heridas y, sobre todo, una conexión que parece resistir al tiempo. El final aún está por escribirse, y, como en toda buena historia, el público espera con ansias el próximo capítulo. Cuéntenme en los comentarios qué piensan de esta situación. ¿Creen que el perdón es posible en el amor? No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse el próximo capítulo de esta y otras historias que nos mantienen pegadas a la pantalla. Hasta la próxima.